redes sociales. El Señor los abrace, los bendiga en este tiempo con esta palabra que va a ser lanzada en el nombre del Señor, creyendo que no va a volver vacía. Esto es así, no va a volver vacía, va a cumplir el propósito por el cual va a ser enviada. Y yo digo amén, porque es una bendición cada vez que Dios nos visita, pero tenemos que rogarle que Él se quede, y para que Él se quede, porque la Biblia nos enseña conforme su omnipresencia, Él está en todos lados, pero lo que tenemos que comprender que no en todos lados Él está cómodo. Entonces, qué bueno es que seamos una casa, qué bueno es que seamos una congregación, qué bueno es que tengamos un corazón donde el Señor se sienta a gusto. Entonces Él no solo nos va a visitar, sino que se va a quedar con nosotros. Amén. Y eso es lo que le pedimos, que se quede con nosotros de principio a fin. Porque hay una promesa y Él nos dijo, nos dice y nos seguirá diciendo que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero qué bueno es que nosotros también estemos con Él. Que no sea una mirada de lejos, que no sea como aquellos hombres que lo tenían cerca pero no se daban cuenta, que no seamos como lo que la Biblia enseña, que hubo una familia, la familia de Abinadab, que tenían la presencia de Dios, pero le restaban importancia, no se daban ni cuenta. Entonces el Señor no pudo hacer nada en ese lugar, sino más bien que seamos de la estirpe de Obed-Edom, que sí queríamos que el Señor no solo esté, sino servirle, amarle y estar todos los días pendiente de su amor y de que Él se sienta a gusto en nuestro hogar. Y el hogar también está tipificado como un tabernáculo, una tienda donde el Señor quiere estar. ¿Se acuerda? Nosotros somos una tienda, un tabernáculo donde el Señor habita. Nuestro hogar físico es un lugar donde el Señor quiere habitar. Y la congregación también es un tabernáculo, es una casa donde el Señor quiere habitar. Así que trabajemos de tal forma que en todas sus facetas el Señor esté con nosotros. Amén. Y venimos hablando en este tiempo sobre la provisión del Señor, sobre lo importante del sustento que Él es para cada uno de nosotros. Y en ese sustento también está lo que Él nos da. Y eso que Él nos da no es simplemente algo económico, material y natural, sino que por sobre todas las cosas es espiritual. Dice la Biblia que el Señor envió a su Hijo. Dice que Él vino para que todo aquel que le recibe no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso es abundancia. La vida abundante implica una vida más allá de, una vida epi, una vida que es para otra cuestión más que lo terrenal, sino que es una vida eterna, una vida donde queremos estar eternamente, pero con el Señor. Habitar en donde Él habita. Entonces la Biblia nos enseña que nuestro Dios suplirá todo lo que necesitamos conforme a sus riquezas en gloria. Entonces estamos rogándole al Espíritu Santo que nos haga entender en plenitud lo que significa esto del sustento y la provisión. Y venimos hablando, como lo hacemos siempre, desglosando todos los días en nuestros encuentros como familia, en nuestros encuentros virtuales, porque nosotros seguimos ministrando durante la semana, así que esté atento y esté atenta ahí en los devocionales de Espíritu y Vida, en donde se sigue ministrando a la iglesia con devocionales para que acompañen el entendimiento. También hay devocionales de servicio y vamos hilando todo lo que el Señor nos viene hablando. Así que eso hacemos bien en comer cada vez que el Señor nos provee, porque también se presenta de esa manera como una comida. La provisión es una comida. Así como lo es en el orden natural, mayormente es en el orden espiritual. Así se mueve Dios. Amén. Y de eso vamos a continuar hablando en este día. Y le voy a rogar que preste atención. Y el título del mensaje en el día de hoy es El Señor proveerá. Yo digo amén. De hecho, Él lo hizo. Si dice que nos dio Jesucristo, dice que se nos dio una provisión. Si la Biblia dice que el Señor está con nosotros y en nosotros, significa que Él sigue proveyendo.
pero también hay una promesa de que Él lo seguirá haciendo. Por eso, en el nombre de Jesús, vengo ministrando que el Señor proveerá siempre. Y he hecho esta pregunta, y es algo que tenemos que justamente hacernos de continuo: ¿qué es lo que necesitamos? Porque eso es una necesidad. Y lo que tenemos que entender es, y lo venimos hablando, que hay que ordenar las necesidades. Hay que tener prioridades aún en cuanto a las necesidades, porque son muchas en ocasiones, ¿sí o no? Y entonces nuestra mente se va ahí a las necesidades que tenemos en el orden natural, material, económico. Y el Señor también contempla esas cuestiones, créanme. Por eso nos dice, para que nos aferremos, que más allá de lo que acontezca en la casa, siempre habrá abundancia de pan. Entonces lo que tenemos que hacer es resguardarnos en casa, en el orden espiritual. Y entender que hay un Padre que quiere proveer y que tiene, déjenme ponerlo de esta forma, la obligación, la responsabilidad, el compromiso de proveernos. El que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Entonces miren ese principio espiritual que el Señor nos viene enseñando. Nosotros somos del Señor, Él es nuestro Padre, así que nos provee, de la misma forma nos va a dar para que nosotros podamos proveer a los nuestros y que también tengamos provisión para aquellos que la necesiten, que no están simplemente dentro de nuestra familia, sino conforme la ordenanza del Señor tenemos que ir y ver dónde está la necesidad para poder proveerles. No solo algo material o económico, lo primero que necesita el mundo perdido, así como estábamos nosotros, es a Jesucristo. Amén. Y vamos a leer un texto que es muy, pero muy conocido por nosotros los creyentes y se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 22, y habla de Abraham, que siempre estuvo bajo la mirada del Señor, obteniendo una provisión en el orden espiritual y también una provisión fuerte en el orden material. O sea que Él quiere que seamos prosperados en todas las cosas. Sigue vigente. Y digo que es un texto conocido porque creo que a muchos nos ha pasado que cuando escuchamos la palabra provisión, casi que automáticamente nos viene el texto donde el Señor proveyó a Abraham de un cordero. Miren esa figura hermosa, porque eso fue desde el principio. Fue una necesidad, suplirnos con un cordero. Porque así lo hizo el Señor con nosotros, aún en esta era. Él nos proveyó un cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que nos saca de la muerte, que nos libra, que nos posiciona, que nos sana y que nos hace entender lo que significa la verdadera provisión. Pero vamos a leer, y hoy me los voy a poner porque sinceramente ya no veo nada. Usted no se ría de mí, ¿eh? Ahora sí, es mágico esto. Leemos, tiene Génesis 22 y vamos a leer del capítulo 1 en adelante. Tengo la Biblia de las Américas. Si lo tiene, me dice amén. Leemos, dice: aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriab y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y vayamos metiéndonos en la narración de lo que la Escritura nos dice. Verso 3. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus mozos, dice esta versión, a 2 de sus criados, a 2 de sus servidores, seguramente tiene usted, y a su hijo Isaac, y partió la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Abraham entendía todo lo que había que preparar para ofrecer un sacrificio. Creo que
yo estaba ahí en la oficina, pero Martín nos ministraba esto de prepararnos, siempre lo enseñamos. Hay que prepararse para ofrecer un sacrificio al Señor, una adoración, una alabanza, no es de cualquier forma. Muy de mañana se levantó, algunos se levantan ahí 11 menos 1 segundos y empiezan. Bueno, esto hemos hablado bastante, pero se lo voy a decir de nuevo porque eran las 11 de la mañana y la mitad de la iglesia faltaba. Yo dije, Señor, se quedaron dormidos todos a la vez. Entonces, no, el principio espiritual es que nos tenemos que preparar bien temprano. Amén. Si queremos ser hombres, familias de la estirpe de Abraham, con todo lo que eso implica. Eso es un principio espiritual, independientemente de lo que acontece naturalmente, pero lo que hacemos, en definitiva, muestra nuestra preparación o no. Y yo voy a ser insistente en esto. ¿Por qué? Porque el Señor vendrá, abrirá su boca, y si nosotros no estamos atentos y preparados, difícilmente estemos listos en el orden espiritual, claramente, para acudir a ese llamamiento. ¿Por qué? Porque estaremos pendientes todavía de las cosas que tenemos que hacer ahí desde el orden terrenal y no estaremos listos de forma espiritual. Entonces, si nosotros tomamos el principio que el Señor nos deja desde los comienzos de la Escritura, porque Génesis es comienzo, pero Génesis también es genética. O sea que en el Génesis, en el libro de Génesis, está la genética de lo que la iglesia necesita. Y todo lo concerniente al sacrificio, a la adoración, a la entrega y por ende a la provisión, porque la provisión es algo que nosotros esperamos, queremos que sea así. Pero ahora les voy a explicar cómo el Señor nos hace entender, nos quiere enseñar, nos hace discernir, porque entre las palabras, entre la connotación, entre la etimología, entre lo que significa provisión, también están esos tres conceptos: enseñar, examinar, discernir. Mire qué interesante. El Señor nos quiere examinar, quiere que veamos, quiere que podamos discernir lo que implica y cómo obtener esa provisión en el orden espiritual. Pero sigamos acá. Estaba en el verso 3. Se levantó muy de mañana, le dijo a sus criados que lo acompañen, tomó a su hijo, partió la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. No fue a otro lugar. Fue al lugar que Dios le había dicho. Yo voy a tratar de acelerar un poco porque me quiero detener en cada concepto porque es riquísimo el capítulo 22. Y lo vuelvo a repetir, tenemos que ir donde Dios nos dice. Porque nosotros queremos muchas veces inventar ahí nuestra propia adoración, nuestra propia alabanza. Queremos poner como que le queremos enseñar a Dios cómo es esto de presentarnos delante de Él. Por eso muchas veces caminamos errantes. Por eso venimos cuando queremos y dale con eso. Y a la hora que queremos, de la forma que queremos. Total, Él conoce, tenga cuidado con esa expresión. Y dice que Dios le dio una orden. Es más, la Biblia deja ver que probó a Abraham. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta que el Señor nos está probando. Porque el obrero, para ser aprobado, primero tiene que ser probado. A ver hasta dónde resiste, a ver si realmente ama a Dios. Por eso les decía esto de llegar temprano, de estar preparados, de comer tranquilo a la noche. Chorizo a la pomarola no va, hermanos.
porque después usted está verde. Yo lo veo de acá y está de todos colores y un semblante que vos decís, vos ya sabés. Lo mirá y ya sabés lo que comió. Y entonces no entendemos que el Señor nos dice a dónde tenemos que ir, cómo tenemos que ir, de la forma que tenemos que ir, y nosotros arrancamos para cualquier lado. Venimos como queremos, a la hora que queremos. Esas 3 veces ya se lo dije, ya no lo voy a decir más este mes. Y la Biblia nos deja claro cómo es obtener la provisión de forma plena. Continúa diciendo, el verso 4, al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Se tenía que preparar sí o sí o no llegaba más. Porque él le dio un lugar. Y tenía que prepararse para poder sostenerse durante esos días donde él se iba a encontrar con Dios. Si nosotros no nos preparamos como conviene, como tiene que ser, como nos indica el Señor, podemos llegar hasta sufrir pérdida, mis amados, en su presencia. ¿Cómo puede ser eso si donde está el Señor todo es bueno? Pero si nosotros no nos preparamos, se abre, déjenme explicárselos así, sintetizado, o sea, se abre un campo espiritual cada vez que estamos en su presencia. Y en lo espiritual ocurre de todo. Porque en los cielos celestes que nosotros conocemos hay de todo. Y no es que podemos estar así nomás. Porque dice que no es todo bueno lo que hay en los cielos. Nosotros tenemos esa perspectiva católica. Y no lo digo hoy queriendo ofender a nadie. Es como que al cielo se van todos y en el cielo todo es amor y paz. Y no, la Biblia dice que en el cielo, en las regiones celestes, lo que nosotros conocemos como cielo celeste, dice que hay huestes espirituales de maldad, gobernadores de las tinieblas que el Señor reprenda. Entonces, tenemos que entender estas cuestiones y no nos podemos presentar de cualquier forma. ¿Por qué digo esto? Porque en el camino pueden acontecer muchísimas cosas. Entre las oraciones que siempre hacemos, por ejemplo, con mi familia, es que el Señor allane los caminos. Pero que no es solo que Él lo allane, sino que nosotros tengamos la virtud dada por el Espíritu Santo para ir por esos caminos. Porque Él no tiene problemas. Si Él nos ama, Él quiere que estemos en su presencia. Pero si nosotros no nos preparamos para ir por el camino, para sostenernos en el camino y llegar al lugar que Él nos dice, difícilmente lo podamos lograr. Entonces sí que es importante. Al tercer día Abraham alzó los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus mozos, quedaos aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Se entiende lo que estaba por suceder, no? ¿Sí o no? Me imagino a todos ahí, mirando ese acontecimiento. No sé si usted se lo imaginó, si no yo voy a tratar, aún en mi torpeza, de tratar de llevarlo a que podamos meternos en lo que está aconteciendo. ¿Abraham sabía lo que iba a pasar? ¿Qué creen? Sí. ¿Los criados? ¿Dios? La Biblia dice que hasta Isaac sabía. ¿Y qué le iban a hacer? ¿Sabía o no sabía? O sea, el padre iba a ir a entregar a su hijo. Porque le dieron de todo y llevaron de todos, menos el animal que se ofrecía en sacrificio. Usted me mira medio raro y yo no sé si, está leyendo conmigo, ¿verdad? Sigamos.
Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac: aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá. Dios proveerá. Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Miren la importancia de ir junto al Padre. Miren la importancia de pegarse al Padre. Alguien tiene que oír esto en el nombre del Señor. La importancia de ir tomados de la mano del Padre, en el orden natural y en el orden espiritual. Padres, la importancia de nosotros tomar de la mano a nuestros hijos. Hijos, la importancia de estar tomados de la mano de tu Padre biológico y de tu Padre espiritual. Se tenía que decir y se dijo. Porque muchos no tienen problema en tomarse de la mano de su padre biológico o de entender esa bendición, teniendo en cuenta, como siempre decimos, salvedades por cuestiones que no permitieron tener una relación natural y conveniente, así como Dios lo indica. Pero Él sí que tiene un plan, un diseño. Él sí que sabe lo que es bueno. Entiende la bendición de trasladar ese principio espiritual de padres a hijos, de hijos a padres. Y déjame decirte que sea cual fuese o lo que haya acontecido en tu vida, en el orden natural viene Cristo y hace las cosas nuevas y nos da la posibilidad de aún nosotros ser mejores padres de aún los que tuvimos, quizás. Y comenzar una buena relación con nuestros hijos e hijos. Si eso es de esa forma, no te detengas en ir a abrazar a tu padre. Y esto no lo hablo solamente de forma local, esto lo hablo para la iglesia de Cristo. Es importante estar tomados de la mano del Padre y estar tomado de la mano de tu Padre espiritual. Porque es el único que te va a llevar a morir. Sin ningún problema. Porque sabe que siempre va a ser lo mejor. Y estamos hablando en el orden espiritual. Ustedes dicen: ni loco me pego al pastor porque me va a matar. Sí, a veces sí. Porque de Jesús lo aceptamos, de Abraham lo aceptamos, pero es el único que te llevará a un lugar alto y te enseñará lo que es la fe, la obediencia y la verdadera adoración. Nadie puede hacerlo mejor que un padre. Y miren qué tarea hermosa que el Señor nos ha concedido. Amén. Seguimos. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Mas el ángel del Señor llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y respondió: heme aquí. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas daño, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y he aquí un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham a aquel lugar con el nombre de El Señor proveerá. Como se dice hasta hoy: en el monte del Señor habrá provisión. No es en el llano, no es en la tierra, es en los lugares altos. Gloria a Dios en las alturas. En las alturas solamente se puede llegar
a adorar en plenitud al Señor. No en vano, no por casualidad. La Biblia dice que el Señor envió a que se reúnan esos hombres para ser llenos del Espíritu Santo en el aposento alto, que no era solamente un lugar físico, sino que representaba un lugar espiritual. Entre la multitud, donde hay bullicio, donde hay interferencia, donde no podemos distinguir muchas cosas, en ese lugar no podemos encontrar una alabanza, una adoración plena, porque cargamos con muchas cosas. Pero ahora vamos a desarrollar un poquito más, porque usted se estará preguntando, ¿y qué tiene que ver la provisión? Yo vine a escuchar que el Señor me iba a dar, me iba a dar, me iba a dar y me iba a dar. Pero la Biblia dice que mejor es que nosotros demos, porque Él ya dio y hoy te está dando. Hoy hay provisión, y la provisión también implica una reserva para que yo lleve conmigo, para que al momento de necesitar algo, sea cual fuese mi necesidad, yo siempre tenga. El que come mi carne nunca tendrá hambre. El que bebe de mí, de esta agua, dice el Señor, nunca jamás tendrá sed. Siempre habrá provisión. Entonces hoy nosotros nos vamos llenos de la provisión de Dios, pero en el camino a obtener la provisión que nosotros estamos necesitando hoy para seguir el camino, valga la redundancia, para seguir en este camino en el que el Señor nos ha puesto. Necesitamos comprender, ser enseñados, discernir, contemplar, mirar. Todo eso estudiaba y veía que significaba también la palabra provisión, que viene a desestructurar, a desarticular pensamientos en donde solamente consideramos que la provisión tiene que ser en el orden material. Acá no hay ninguna provisión en el orden material, ¿o usted vio alguna? Le voy a decir un secreto que está en la Biblia. Dicen que Abraham era riquísimo. Pero él quería y confiaba en una provisión mayor, una provisión que solamente su Señor podía darle. Entonces la situación cambió. Entonces dejó de ser un hombre con una cultura adquirida y comenzó a ser un hombre con una cultura revelada que se le dio como provisión. En el verso 1 al 3 podemos ver como punto número 1 que la fe está siendo probada. La fe de Abraham comenzó a ser probada. Aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a sus criados y partió y fue hasta el lugar que Dios le dijo. Comenzó a probar su fe, no que no la tenía, sino que esa fe necesitaba evolucionar. Había dejado cosas. ¿Cuántos sabían que Abraham tuvo que dejar cosas? Tuvo que dejar su tierra y a los parientes. Amén. En ocasiones el Señor nos va a pedir que dejemos a nuestros parientes, no a nuestra familia, porque se dice: qué bueno, la puedo dejar. No. Por fin me voy a sacar de encima este. ¿Me lo pidió el Señor? No. La parentela. Esos que andan ahí siempre como que están de más. Pero nos gusta estar ahí todos apretados. No, de pastor antifamilia. No. Antiparentela. ¿Estoy diciendo que hay que dejar de amarlos?
¿Que hay que dejar de amarlos? ¿Estoy diciendo que si nos necesitan nosotros vamos a estar ahí como buenos creyentes? Pero no ahí como... No es necesario. Porque no siempre estarán en sintonía ni querrán lo mismo que nosotros queremos. Y si queremos crecer en fe, hay cosas que tenemos que aprender a dejar. Si no, siempre vas a estar en el mismo lugar. Es más, muchos de ustedes siguen estando en el mismo lugar porque no aprendieron a dejar la parentela. No, se vino filoso hoy el pastor. Entonces pierden tiempo entre ustedes como familia. No resuelven las cosas que tienen que resolver como familia, porque están ahí siempre casi como escapándole a la realidad. Y nosotros necesitamos estar tiempo en familia, tiempo con nuestros hijos, porque nosotros queremos ir para allá y a veces la parentela no quiere, o no sabe, o no entiende, y nos detiene. ¿Se entiende, mis amados? Porque Él nos está pidiendo hasta dónde estamos dispuestos a seguirle para obtener la provisión. Porque si no hay visión, no habrá provisión. Y para entender y obtener la provisión necesitamos examinar, discernir, ser enseñados. Y entonces vamos a manejar rangos de provisión realmente en estándares espirituales fuertes. Entonces podremos entender, pero realmente, mis amados, que no importa lo que acontezca en el sistema, Dios está por sobre todo gobierno. Amén. Tuvo que dejar a su parentela, les dije, ¿no? No, hoy era el cumpleaños de mi tía Juana. Por eso no pude estar en la presencia del Señor. Ah, mira vos. Déjame decirte que hiciste mal. Porque actuaste bajo idolatría. No, hoy era mi cumpleaños. ¿Para qué la metemos a Juana si no podemos acercar nosotros, no? Hoy era mi cumpleaños y me cayeron todos los parientes. Si te cayeron todos los parientes, a mí no me caen los parientes si yo no los invito. Pastor, al final usted está en la roca y te enseña a la familia y ahora nos dice que no estemos mal con la familia. ¿Cómo es? ¿Cómo es esto? Yo creo que usted me está entendiendo lo que yo le quiero decir. Yo sé que cuando estamos iniciándonos en el camino, algunas cosas cuestan más, estamos ahí todavía en un proceso de entender que Dios está primero y acomodar esto y que ellos entiendan que ahora nosotros ya manejamos otros tiempos. Yo lo sé. Pero después de 15 años, si todavía está viendo si elige festejar su cumpleaños o estar en la presencia de Dios, yo no estoy en contra de los cumpleaños, ¿eh? ¿Se entiende, no? Pero hasta el mundo sabe que si, bueno, no se pudo hacer el martes, lo hacemos el sábado. O no lo hacemos y no gastamos. Y todo problema. ¿Vieron que los cumpleaños, todo problema? El que lo organiza más todavía. Pero teniendo esos rangos, por eso les explico esto, después no sabemos cómo tomar decisiones que nos hagan posicionarnos en la fe. Y eso realmente es lo grave. Y hay cuestiones que se pueden acomodar. Miren, estamos hablando de cuestiones, a ver si acomodamos para venir a estar en la presencia de Dios, a rendirlo en nuestra vida, a quien en definitiva nos dio la vida, y nosotros viendo a ver si acomodamos
nuestra vida. Eso está mal. Si realmente queremos ser... Miren, estoy hablando así, hasta quiero hablar en lengua. Miren lo que le digo. Miren que lo quiero retar hasta en lenguas. No, no es retar, mis amados. Es exhortar. Es ordenar. Es hacerle ver que si queremos ser la verdadera iglesia de Cristo, hay cosas que tienen que acomodarse en nuestra vida. Hay que establecer prioridades en nuestras necesidades. Porque si no, casi que tenemos que nacer de nuevo. Y es importante entender lo que significa la provisión, que es algo que se nos dio, que es algo que nos sostiene y que es algo que está ahí siempre para bendecirnos a nosotros. Ese es Cristo. Ahora, ¿qué vamos a hacer con el hombre llamado Jesús? ¿Qué verso estamos? Ya me perdí, Aníbal. 9. Preguntó Isaac, ¿no? ¿Qué iban a hacer? Y su papá qué lindo eso. Un padre te da seguridad. Aunque todo esté patas para arriba, aunque parezca que no hay salida, un padre te dice, hijo, quédate tranquilo. Quédate tranquilo, en Dios está la fuente de nuestra esperanza, en Dios sí que hay solución, quédate tranquilo, un padre te va a venir y te va a decir, Dios proveerá. Como lo hizo, lo va a volver a hacer. Así que tranquilo, eso no te lo puede decir el vecino, eso no te lo puede decir un hermano, eso solamente te lo puede decir un padre con autoridad. Porque más de una vez viste a tu padre que te proveyó. Entonces no tenés que tener dudas. ¿Lo viste? ¿Lo viste? Estábamos en el verso 3, me dijeron cualquier cosa ustedes. La fe siendo probada. Las pruebas forman nuestro carácter. Así que si le querés escapar a la prueba, vas a tener siempre ese carácter horrible que tenés. Y se lo digo con esta sonrisa, mire. Siempre escapando a la presencia de Dios, siempre escapando a los cultos, siempre escapando a servirle, siempre. Y sí, vas a estar siempre con los mismos problemas, porque no te estás dejando procesar por el Señor, probar por el Señor. Es limitada tu entrega. Y media entrega, siempre está a medias, y las medias son para los pies, dicen. Amén, me dijo uno. Ese versículo lo conoce. Entonces no somos los cristianos domingueros. Eso es ser católico, hermano. Y usted ya ahora no es ni católico, ni evangélico, ni pentecostal, ni bautista, ni metodista. Usted es de Cristo. Sin ofender a los hermanos de las denominaciones que se la pusieron ellos, porque la Biblia no dice que nosotros tenemos que ponernos de esa forma. Somos de Cristo. ¿Acaso está Cristo dividido? Le dijo Pablo, unos dicen yo soy de Apolo, el otro dice yo soy de Cefas, el otro más espiritual, yo soy de Cristo, y viene por ahí y dice, ¿acaso Cristo está dividido? No, la iglesia de Cristo es una sola. Y Él es su Señor. Entonces nosotros somos la iglesia de Cristo. De los santos de los últimos días.
Usted se ríe, pero ellos lo dicen equivocadamente, pero la Biblia dice que nosotros somos la iglesia de Cristo de los santos de los últimos días. Usted me está confundiendo, pastor. Bueno, cuando nosotros vamos a la Biblia, vemos claramente lo que el Señor dice de nosotros. Entonces me puedo ir a esa que son todas las iglesias que la arman igual y que van con... No. Pero la Biblia dice que nosotros somos su iglesia, número 1. La Biblia dice que nosotros somos santos, número 2. Y la iglesia dice que somos de los últimos días. Pero ellos están errados. Y nosotros tenemos la verdad. No porque seamos mejores que nadie, sino porque queremos basarnos en la palabra escrita, la palabra que el Señor nos dejó, la profecía más segura a la que hacemos bien en estar atentos, porque es como una antorcha que alumbra aún en lugares oscuros. Amén. Entonces dije que al principio la fe de Abraham fue probada. ¿Por qué? Porque necesitaba formar su carácter. Porque encima Abraham no estaba pensando en que no tenía trabajo, en que estaba enfermo. No eran cuestiones que le preocupaban. No eran esas cuestiones. El Señor necesitaba hacerlo evolucionar en su fe. Por eso necesitamos ser probados por el Señor. ¿Hasta dónde estás dispuesto a dar? Porque esa es la implicancia de la provisión. ¿Hasta dónde estás dispuesto a dar? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a dar? ¿Hasta dónde? Dígame la verdad, amado. ¿Hasta el domingo 2 horas? Vamos. Si es nuestra vida entregada al Señor para obtener la provisión. Otro punto, por ejemplo, la fe siendo probada incrementa nuestra consagración. Porque a medida que se nos pide y nosotros vamos abandonando cosas, lo que estamos haciendo es separarnos para el Señor. Entonces ya no es simplemente venir temprano a la iglesia, ya no es simplemente servir el día que me tocó. Ya no es simplemente llevo adelante un ministerio. No. Es en mi casa todos los días, es con mis hijos, es viendo la necesidad del que tengo al alcance como alguien a quien afectar positivamente, teniendo al Señor. Eso es una vida entregada a Cristo. Porque haga esta cuenta matemática, simplemente. Hoy vine con todo, ¿eh? Mucho tiempo, mis amados, mire, piense esto, mucho tiempo le entregamos al sistema. Y no estoy diciendo que sea adrede, estoy diciendo que es una realidad. Alguien dijo, no voy a decir quién, la única verdad es la realidad. Entonces están nuestros hijos horas en el colegio, nosotros horas trabajando y después tenemos horas con cuestiones que tenemos. ¿Sí o no? ¿Le pasa sí o no? ¿O usted está durmiendo todo el día? No. Entonces miren cómo tenemos que trabajar para que la presencia de Dios nos acompañe todos los días de nuestra vida porque Él está dispuesto. Él es una provisión. O sea que Él se dispone todos los días a estar con nosotros, a entregarse. Y nosotros discriminamos los tiempos para estar con Él. Y eso no está bien. Por eso la mayoría de las decisiones que tomamos son naturales y carnales y no espirituales, porque son los lugares en donde mayormente nos movemos. Es matemático. Entonces, tenemos que cambiar.
tenemos que bien administrar la provisión. Tenemos que saber qué hacemos con lo que se nos dio. Y aprovecho y adelanto y le digo a mi público de las redes. El día miércoles voy a estar ministrando sobre la administración de la provisión. Principios espirituales que nos van a posicionar, aún en tiempos donde el sistema dice que las cosas están difíciles. Pero seguimos creyéndole a Dios, el dueño absoluto de todas las cosas. Entonces, prueba nuestro carácter, incrementa nuestra consagración, o sea, nos da mayor consagración. Y cuando la fe es probada, nos acerca más a nuestro propósito. Porque nosotros estamos ahí, pero el Señor nos dice, ahora un poco más. Y entonces tenemos que salir de ese lugar donde muchas veces es bueno y otras tantas no, y otras tantas nos hemos acostumbrado. Entonces Dios nos dice, ¿a dónde tenemos que ir? ¿Y por qué le digo de que no tuvo en cuenta ni sus emociones, ni su situación de salud, ni su situación económica para formar a Abraham? Porque no son cuestiones que el Señor tiene en cuenta a la hora de llamarnos, porque Él quiere transformar nuestra vida de manera espiritual, para que esas cosas nunca nos afecten. Porque realmente Abraham le podría haber dicho, sí, Señor, hacelo con otro. Yo estoy bien. Muchos de nosotros con así que nos llega a dar el Señor, si te he visto, no me acuerdo. Entonces Abraham se pudo haber, tomó a alguien que lo iba a formar en la fe. Porque Abraham le podría haber dicho, plata tengo, estoy bien de salud, tengo mozos. Porque esos eran todos rangos jerárquicos en el orden natural en cuanto a las riquezas. Tener a alguien que te sirva implicaba riqueza. Como cuando te cruza con alguien y dices, ¿vos cómo hacés con la casa? No, yo tengo quien me venga a limpiar. ¡Fua! Entonces, este se ve que anda bien, ¿eh? Y muchas veces necesito una criada. Que no sea como Agar, Señor, por la duda. Número 2. En el camino a la provisión tiene que haber obediencia. Versos 4 y 5. Dice, al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus mozos, a sus criados, quedaos aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos. Tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso a Isaac y tomó su mano, agarró el fuego, el cuchillo y los dos iban juntos. Hay un proceso personal. Después de la prueba, después del tratamiento en cuanto al crecimiento de nuestra fe, viene una mayor obediencia. Le comenté que dice que tuvo que dejar su parentela, ¿no? Tuvo que dejar su casa, tuvo que dejar su tierra, tuvo que dejar a su otro hijo. ¿Sabía? ¿Cómo se llamaba? Ismael. Está atento, ¿eh? Entonces tuvo que dejar cosas para llegar a ser un hombre de fe al cual el Señor le dijo a Abraham, mi amigo. Fue oyente, creyente, discípulo, servidor y amigo. Esos son los estadios de la evolución del creyente.
a los cuales nosotros tenemos que llegar, porque dice que Él nos va a proveer para que sea de esa forma. La Biblia deja ver, por ejemplo, que a 3 días de camino pudo ver el monte. Y realmente hay que sostenerse en la obediencia, porque lo que le estaba pidiendo, o sea, tuvo un tiempo para procesar, para volverse atrás. Le estaba pidiendo a Dios que mate a su hijo. No le estaba diciendo, por favor, vení 3 cultos seguidos, Abraham. No le estaba diciendo, ¿será que podés servir? ¿Te podés levantar hoy media horita más temprano, Abraham? ¿Será que algo que se te está pidiendo lo podés dejar? No, acá le está diciendo, las otras cosas las conozco, ya las sé. ¿Qué es lo que más amás que está ocupando un lugar que no tiene que ocupar? ¿Cuál es tu Isaac? A veces el Isaac está ahí disminuido, está desvalorado, ¿cómo se dice? ¿No? Devaluado, perdón. A veces es la fiaca. Tengo fiaca, como Norman Brisky en la película. Tengo fiaca. Hoy es mi día. Tengo que descansar más. Me lo merezco. Trabajé duro en la semana. ¿Usted qué se cree? Usted porque no hace nada, pastor. No, acá él estaba, o sea, nosotros a veces nos arrepentimos en el camino de una promesa que hicimos en algo que, ¿para qué le dije? ¿Para qué me comprometí con el pastor? ¿Cómo le digo que no quiero hacerlo, que no tengo ganas y que no? No. Él tuvo tiempo para ir pensando y decir, no sé, me imagino cosas que le estarían pasando. Mirar a su hijo. ¿Cuántos aman a sus hijos? ¿Usted me está entendiendo lo que yo le digo? ¿Y el hijo? Salirse corriendo, no sé, tener una crisis, algo. ¿Usted cree que, sí que Abraham iba, soy el padre de la fe? No sé cómo se lo imagina. Yo ya me quiero venir disfrazado, hermano, para hacerle entender, pero no voy a llegar hasta ahí. Es el tiempo de la verdadera iglesia. Es el tiempo de nosotros darlo todo por el Señor, porque ya no hay tiempos. Ya no hay tiempos. El Señor está llamando. Debemos aprender a controlar emociones y aprender a resolver conflictos. Eso implica la obediencia. Porque cuando se nos dice algo, nosotros empezamos ahí y está bien, pero no dejemos de hacerlo. ¿Hay conflictos? Sí. ¿Hay situaciones que se nos tornan complicadas? Sí. Pero no optemos por corrernos de lo que el Señor nos ha dicho. Vayamos en pos, porque Él en el camino nos dará la provisión. Es más, ya nos las dio para que podamos ir hasta ese lugar. Entonces también tiene que crecer no solo nuestra fe, sino también nuestra obediencia. No vivamos de fe pasada ni de obediencias pasadas. Lo que hicimos antes ya está, el Señor lo recibió.
o no, no lo sé, cada uno sabrá. Pero ciertamente me extiendo a lo que va a estar delante mío, con tal de alcanzar al Señor. Amén. Eso en cuanto a la obediencia. Después dice que llega un momento donde las decisiones que debemos tomar son a solas con Dios. Hay cosas que no nos pueden decir otros. Nos acompañan en determinado tiempo. La iglesia, el pastor, los hermanos, los hijos, la fe. Pero llega un momento que si vos no tomás la determinación de ser un adorador, no vas a alcanzar, porque primeramente tiene que crecer tu fe, tiene que crecer tu obediencia y entonces alcanzar la plenitud de la adoración que implica la provisión. Le dijo a los criados, hasta acá está bien, dejó el asno, dejó todo, se llevó a quien se tenía que llevar, a la ofrenda. Porque siempre que nos vamos a presentar delante del Señor, no hay que venir con las manos vacías, hay que venir con ofrenda. Amén. Una buena ofrenda. Estoy hablando de usted, mi hermano. Porque te dijo, ahora va a pedir plata de nuevo. No va por ahí. Ahora, dentro de la ofrenda también está lo que nosotros damos, conforme el Génesis, que desde el principio dijo, conforme Abel, que miró a Abel y a su... miró los dos conformaban la ofrenda, pero primeramente su vida y después lo que él tenía que dar. Amén. Los demás no pueden tomar decisiones por nosotros, aunque tengamos las mejores intenciones. Nosotros muchas veces decimos, ¿cómo hacemos para que entienda, para ayudarlo, para asistirlo? Miren, no tenemos problema hasta de ir a buscarlo, ni de llevarlo hasta la puerta de la casa. Pero eso está bien en un principio. Después nosotros tiene que haber un sacrificio, tiene que haber una adoración, tiene que haber unas voluntades de parte nuestra. Claro, siempre instamos a los hermanos a estar atentos ahí, a poder, por ejemplo, estoy hablando de una asistencia en cuanto a poder estar en la presencia de Dios, porque seguramente en ocasiones se dificulta y demás, pero llega un momento en donde vos, mi amado, por más que te vayamos a buscar en carrozas de fuego, así como, y si vos en tu corazón no te dispones a estar en la presencia de Dios, más tarde, más temprano, por más que vayamos, vengamos, te demos mercadería, qué sé yo, todo. Discipulado 1, 3, 4, 9. Tenés que ir al monte. Tenés que presentarte delante de tu Señor. Tenés que presentarte con una ofrenda. Tenés que despojarte de todo, porque sos vos y Él. Y ahí se resuelven las cuestiones. ¿Hasta dónde estás dispuesto a dar? El tercer punto, del punto número 2, valga la redundancia, es que tenemos que aprender a despojarnos de todo estorbo y dejar todo en manos del Señor. Y número 3, gloria a Dios, hoy son 3. Eran un poquito más, pero me los guardo porque quiero ser respetuoso del horario. A ver si dificulto su ofrenda. Hablamos de fe, hablamos de obediencia y hablamos de adoración. Versos 6 al 10. Dice, tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos, iban juntos. Y habló Isaac a su padre Abraham, y le dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, hijo.
He aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí cordero para el holocausto. Y los dos iban juntos. Llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Él adoró de antemano. Él tenía que ir a dar. Él sabía lo que iba a pasar. Era difícil, era una situación compleja, pero él edificó un altar para el Señor. En ocasiones la Biblia deja ver que luego que el Señor hizo algo, se edificó un altar. Pero qué importante es edificar un altar. ¿Qué nivel de adoración implica elevar un altar cuando las cosas están complicadas? Cuando no tengo lo que desearía tener, cuando la situación en mi casa no es la mejor, cuando quizás aún económicamente esté complejo. Eso es difícil. Pero la Biblia nos deja ver que no es imposible. Y que es un nivel que el Señor nos está pidiendo alcanzar. Y tenemos que ver y evaluar cuál es nuestra posición en cuanto a la adoración. ¿Por qué? Porque estos versos nos dejan ver que mientras esperamos lo porvenir y estemos pasando algo bueno o algo malo, hay que adorar. Dejemos de ser cristianos que adoran, que están contentos, felices y gozosos cuando todo está bien. Y dejemos de querer mostrar en demasía con nuestras actitudes y nuestras caras de que las cosas no están bien. Porque déjeme decirle que ofendemos a Dios. No basta preguntar, ¿cómo están? Yo no le estoy diciendo que se ponga una careta o que mienta o que haga algo que no. Porque en definitiva, hablando, si las cosas no están bien, sí, las cosas están medias complicadas, pero acá estoy. Vine a adorar al Señor, porque Él se lo merece. Y porque en Él solamente está la fuente de la provisión que yo necesito, aún para salir de la situación en la que me encuentro. Entonces aprendamos, porque eso nos va a dar otra mirada. Cuando las cosas están bien, se lo pongo así para no tener que mencionar cada una de las cosas que muchas veces nos pasan y que son mínimas. Hay cuestiones que son realmente un problema y hay otras que, créanme que no, están simplemente ahí y que dependen del ejercicio de nuestra fe, el ejercicio de nuestra obediencia y el ejercicio de nuestra adoración. A esta altura aparece realmente la certeza y la convicción. Tranquilo, hijo, el Señor va a proveer. Tranquilo, ya lo hizo, ¿te acordás? Y yo te conté, me imagino a Abraham, me pongo ahí en modo Abraham, que con mamá te esperábamos, te anhelábamos, y parecía como que eso nos iba a cumplir. Pero el Señor nos proveyó con tu vida. ¿Te acordás que cuando estuvimos en situaciones de guerra te conté que el Señor se me apareció y me dio pan y me dio vino y pude enfrentar a reyes y vencerlos? ¿Te acordás? De la misma forma lo va a hacer hoy. La provisión implica trasladar seguridad, porque Cristo a nosotros nos traslada seguridad. La figura de Abraham y de Isaac, lo he dicho en muchas ocasiones, representa a Dios Padre y a su Hijo.
ofreciéndolo en sacrificio, pero para vida. Va a estar todo bien. Cuando el Señor nos dice, Él se proveerá de cordero, lo que nos está diciendo, todo va a estar bien. Sea cual fuese la situación en la que nos encontremos, sea cual fuese la necesidad en la que estés, sea cual fuese la situación adversa en la que hoy te encontrás y el posible parámetro que manejamos, que no es el correcto, sino que muchas veces nuestras mentes nos llevan hacia ese lugar, sea cual fuese, nosotros entendemos que el Señor se proveerá de cordero para nosotros. Amén. Pónganse de pie, ya voy terminando. Otro de los puntos que anoté con respecto a la adoración es que justamente ella determina, es determinante, la adoración es determinante. ¿Eso qué significa? Que cambia las cosas. La adoración construye. Lo que también hace es producir. Y lo que también hace es crear. ¿Por qué? Porque la fe, la obediencia y la adoración están dentro de lo que nosotros conocemos como provisión. Y es el camino, el trayecto que tenemos que recorrer para alcanzar la plenitud de lo que eso significa. El Señor proveerá, mis amados. El Señor proveerá. Me deja decirles si ya estamos. Ya estamos. Ya nos excedimos como 5 minutos, perdónenme. Hay un dato referencial. El verso 12 dice, y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Esto me impactó. Porque muchas veces nosotros solemos manejarnos y lo decimos, y no estoy diciendo que no sea una verdad, lo que estoy diciendo es que establecemos nosotros mismos los parámetros de lo que significa temer a Dios. Y la realidad es que él obedeció desde el principio. Él tuvo tiempo de volverse atrás porque dice que estuvo días. Él sabía lo que iba a acontecer. Él tenía que ir a matar a su hijo, a ofrecerlo en sacrificio. Y seguramente tuvo conflictos, seguramente sus emociones fueron trastocadas. Seguramente se hizo un montón de preguntas, así como nos las hacemos nosotros en nuestra situación que muchas veces nos acontece. Pero evidentemente había una actividad angelical, guardando, cuidando, ministrando en el camino para que nosotros podamos llegar, para que Él pueda llegar y también para que nosotros podamos llegar. Hay cosas que tenemos que dejar hoy, mis amados. Tienen que cambiar las posiciones. Tiene que volver a ser Dios el primero. Él tiene que ser el primero. Y voy a hacer la pregunta para cada uno de nosotros. ¿Sabe Dios que le tememos? Pregúntese. Porque conforme llegó hasta el final, hasta lo máximo, hasta lo que parecía muy difícil de hacer, que es levantar el cuchillo y llevar adelante lo que Dios le pidió, que realmente era algo fuerte, algo límite, Él estuvo dispuesto a hacerlo. Entonces viene el ángel de parte del Señor y le dijo, pará, ahora sé que temes al Señor, ahora sé que temes al Señor. Antes puede ser que había fe, que había obediencia, que la adoración estaba implícita, pero entiendo que estás dispuesto a hacer todo lo que te pida. Entonces, solo entonces
Solo entonces estaremos en el nivel del verdadero temor a Dios. Qué lindo es poder decirle al Señor hoy: estoy dispuesto. Estoy dispuesto. Y quiero que sepas que en mi vida, que a partir de hoy, Señor, en mi familia, que a partir de hoy, Señor, en esta congregación, quiero que sepas que nosotros tememos tu nombre. Y quiero que digas de nosotros: ese hombre, esa mujer, esa familia, esa congregación le teme a Dios, porque está dispuesta a crecer en fe, a crecer en obediencia y a llevar a lo más alto la adoración. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Mas el ángel del Señor llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham, y él respondió: heme aquí. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y aquí vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham a aquel lugar con el nombre de El Señor proveerá. Como se dice hasta hoy: en el monte del Señor será provisto. Padre, te damos gracias por la bendición de tenerte. Señor, gracias por Jesucristo. Jesús, gracias porque no tuviste, no escatimaste en ser igual a nosotros, ponerte en una posición de hombre, dejar tu manto de gloria, ponerte manto de siervo, ser obediente hasta la cruz. Señor, gracias por la provisión. Gracias por tu cuerpo partido. Gracias por esa sangre derramada. Señor, gracias por la provisión. Señor, gracias porque lo has hecho de esa forma. Señor, gracias porque aún hoy sigue siendo nuestro sustento. Y Señor, gracias porque aún cuando estemos en una situación límite, nosotros vamos a poder ir al monte, enfocarnos en la fe, crecer en obediencia y dar adoración, sea cual fuese la condición en la que nos encontremos. Entonces, cuando estemos en el monte, podremos decir siempre: en el monte del Señor será provisto. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Jesucristo es el Señor, mi Rey. En su nombre hay poder para vencer. Jesucristo es, y en su nombre hay poder para vencer. Esas palmas en victoria, vamos. Mi Dios es grande, es fuerte. Cantemos. Mi Dios es grande y fuerte, y su palabra vence. Los enemigos cierran y huyen ante él. Vamos. Mi Dios es grande y fuerte, y su palabra vence. A ver. Los enemigos cierran, vamos, y huyen ante él. Jesucristo es el Señor, mi Rey. En su nombre hay poder para vencer. ¡Vamos! Jesucristo
y huyen ante él. Mi Dios es grande y fuerte, y su palabra vence. Los enemigos tiemblan, vamos, y huyen ante él. Jesucristo es el Señor, mi Rey, y en su nombre hay poder para vencer. Jesucristo es el Señor, mi Rey, en su nombre hay poder. A ver, la iglesia canta. Y Jesucristo es el Señor, mi Rey. Sigue otra vez. Jesucristo es el Señor.